Charlas en el bosque del bambú. Un navío en el viaje por el océano de la ciencia y el arte. Lecturas y conversaciones para navegar en los aconteceres del universo. Charlas en el bosque del bambú con Marga López Díaz. Charlas en el bosque del bambú se complace en honrar la memoria de la gran escritora Marguerite Yourcenar, leyendo algunos fragmentos de su obra cumbre, Memorias de Adriano, traducida muy felizmente por el escritor argentino Julio Cortázar. El allegro de la pequeña serenata de Mozart. Alguna vez le preguntaron a la Yourcenar cuál es su músico favorito y contestó: Bach, Mozart, Beethoven. Me complazco en nombrarlos juntos a los dos últimos, aunque no sea sino por llevarles la contraria a esos melómanos refinados que adoran a Mozart, pero que no pueden soportar a Beethoven. Y amo cierta música de tipo folclórico, como el cante jondo. Por eso nos acompaña Mozart para leer Memorias de Adriano en algunos de sus más hermosos fragmentos. Marguerite Yourcenar cuenta que una vez se encontró en una carta de Flaubert esta frase inolvidable: los dioses no estaban ya, y Cristo no estaba todavía, y de Cicerón a Marco Aurelio hubo un momento único en que el hombre estuvo solo. La autora de estas Memorias de Adriano añade: he pasado una gran parte de mi vida tratando de definir y luego de describir a este hombre solo y por otra parte en relación con todo. Traducida a 16 lenguas, alabada por críticos de todo el mundo como una de las obras más singulares, bellas y hondas de la literatura del siglo XX, estas memorias atraen constantemente nuevos lectores interesados en este emperador del siglo II, casi un sabio, que fue a la vez uno de los últimos espíritus libres de la antigüedad. Comienzo de la obra. Querido Marco, he ido esta mañana a ver a mi médico Hermógenes, que acaba de regresar a la villa después de un largo viaje por Asia. El examen debía hacerse en ayunas. Habíamos convenido encontrarnos en las primeras horas del día. Me tendí sobre un lecho, luego de despojarme del manto y la túnica. Te evito detalles que te resultarían tan desagradables como a mí mismo, y la descripción del cuerpo de un hombre que envejece y se prepara a morir de una hidropesía del corazón. Digamos solamente que tosí, respiré y contuve el aliento conforme a las indicaciones de Hermógenes, alarmado a pesar suyo por el rápido progreso de la enfermedad, y pronto a descargar el peso de la culpa en el joven Iollas,
que me atendió durante su ausencia. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico, y también es difícil guardar la calidad de hombre. El ojo de Hermógenes solo veía en mí un saco de humores, una triste amalgama de linfa y de sangre. Esta mañana pensé por primera vez que mi cuerpo, ese compañero fiel, ese amigo más seguro y mejor conocido que mi alma, no es más que un monstruo solapado que acabará por devorar a su amo. Haya paz, amo mi cuerpo, me ha servido bien y de todos modos no le escatimo los cuidados necesarios. Pero ya no cuento, como Hermógenes finge contar, con las virtudes maravillosas de las plantas y el dosaje exacto de las sales minerales que ha ido a buscar a Oriente. Este hombre, tan sutil sin embargo, abundó en vagas fórmulas de aliento, demasiado triviales para engañar a nadie. Sabe muy bien cuánto detesto esta clase de impostura, pero no en vano ha ejercido la medicina durante más de 30 años. Perdono a este buen servidor su esfuerzo por disimularme la muerte. Hermógenes es sabio y tiene también la sabiduría de la prudencia. Su probidad excede con mucho a la de un vulgar médico de palacio. Tendré la suerte de ser el mejor atendido de los enfermos, pero nada puede exceder de los límites prescritos. Mis piernas hinchadas ya no me sostienen durante las largas ceremonias romanas. Me sofoco y tengo 60 años. Es el hermosísimo adagio del concierto para piano, que es el 488. No te llames, sin embargo, a engaño. Aún no estoy tan débil como para ceder a las imaginaciones del miedo, casi tan absurdas como las de la esperanza, y sin duda mucho más penosas. De engañarme, preferiría el camino de la confianza. No perdería más por ello y sufriría menos. Este término tan próximo no es necesariamente inmediato. Todavía me recojo cada noche con la esperanza de llegar a la mañana. Dentro de los límites infranqueables de que hablaba, puedo defender mi posición palmo a palmo y aún recobrar algunas pulgadas del terreno perdido, pero de todos modos he llegado a la edad en que la vida, para cualquier hombre, es una derrota aceptada. Decir que mis días están contados no tiene sentido. Así fue siempre, así es para todos. Pero la incertidumbre del lugar, de la hora y del modo que nos impide distinguir con claridad ese fin hacia el cual avanzamos sin tregua, disminuye para mí a medida que la enfermedad mortal progresa. Cualquiera puede morir súbitamente, pero el enfermo sabe que dentro de 10 años ya no vivirá. Mi margen de duda no abarca los años, sino los meses. Mis probabilidades de acabar por obra de una puñalada en el corazón o una caída de caballo van disminuyendo cada vez más. La peste parece improbable. Se diría que la lepra o el cáncer han quedado definitivamente atrás.
Ya no corro el riesgo de caer en las fronteras, golpeado por un hacha caledonia o atravesado por una flecha parta. Las tempestades no supieron aprovechar las ocasiones que se les ofrecían, y el hechicero que me predijo que no moriría ahogado parece haber tenido razón. Moriré en Tibur, en Roma, o a lo sumo en Nápoles, y una crisis de asfixia se encargará de la tarea. ¿Cuál de ellas me arrastrará, la 10ª o la 100ª? Todo está en eso. Como el viajero que navega entre las islas del archipiélago, ve alzarse al anochecer la bruma luminosa y descubre, poco a poco, la línea de la costa, así empiezo a percibir el perfil de mi muerte. Alegro del concierto para flauta Köchel 314. Ciertas porciones de mi vida se asemejan ya a las salas desmanteladas de un palacio demasiado vasto que un propietario venido a menos no alcanza a ocupar por entero. He renunciado a la casa. Si solo estuviera yo para turbar su rumia y sus juegos, los cervatillos de los montes de Etruria vivirían tranquilos. Siempre tuve con la Diana de los bosques las relaciones mudables y apasionadas de un hombre con el ser amado. Adolescente, la casa del jabalí me ofreció las primeras posibilidades de encuentro con el mando y el peligro. Me entregaba a ella con furor, y mis excesos me valieron las reprimendas de Trajano. La Encarna, en un claro de bosque en España, fue mi primera experiencia de la muerte, del coraje, de la piedad por las criaturas y del trágico placer de verlas sufrir. Ya hombre, la casa me sosegaba de tantas luchas secretas con adversarios demasiado sutiles o torpes, demasiado débiles o fuertes para mí. El justo combate entre la inteligencia humana y la sagacidad de las fieras parecía extrañamente leal comparado con las emboscadas de los hombres. Siendo emperador, mis cacerías en Toscana me sirvieron para juzgar el valor o las aptitudes de los altos funcionarios. Allí eliminé o elegí a más de un estadista. Después, en Bitinia y en Capadocia, convertí las grandes batidas en pretexto para fiestas. Triunfo otoñal en los bosques del Asia, pero el compañero de mis últimas cacerías murió joven, y mi gusto por esos violentos placeres disminuyó mucho después de su partida. Pero aún aquí, en Tibur, el súbito resoplar de un ciervo entre el follaje basta para que se agite en mí un instinto más antiguo que todos los demás, gracias al cual me siento tanto onza como emperador. ¿Quién sabe? Si he ahorrado mucha sangre humana, quizás sea porque derramé la de tantas fieras que, a veces, secretamente, prefería a los hombres. Sea como fuere, la imagen de las fieras me persigue más y más, y tengo que hacer un esfuerzo para no abandonarme a interminables relatos de montería que pondrían a prueba la paciencia de mis invitados durante la velada. En verdad, el recuerdo del día de mi adopción tiene su encanto, pero el de los leones cazados en Mauretania no está mal tampoco.
Adagio del concierto para clarinete, Köchel 622. La renuncia a montar a caballo es un sacrificio aún más penoso. Una fiera no pasa de ser un adversario, pero el caballo era un amigo. Si hubiera podido elegir mi condición, habría elegido la de centauro. Las relaciones entre Borístenes y yo eran de una precisión matemática. Me obedecía como a su cerebro, no como a su amo. ¿Habré logrado jamás que un hombre hiciera lo mismo? Una autoridad tan absoluta comporta, como cualquier otra, los riesgos del error para aquel que la ejerce. Pero el placer de intentar lo imposible en el salto de obstáculos era demasiado grande para lamentar una clavícula fracturada o una costilla rota. Mi caballo reemplazaba las 1000 nociones vinculadas al título, la función y el nombre que complican la amistad humana por el único conocimiento de mi peso exacto de hombre. Participaba de mis impulsos, sabía exactamente, o quizá mejor que yo, el punto donde mi voluntad se divorciaba de mi fuerza. Pero ya no inflijo al sucesor de Borístenes la carga de un enfermo de músculos laxos, demasiado débil para montar por sus propios medios. Seller, mi ayuda de campo, lo adiestra en este momento en el camino de Preneste. Todas mis antiguas experiencias con la velocidad me permiten compartir el placer del jinete y el de la cabalgadura, valorar las sensaciones del hombre a galope tendido en un día de sol y de viento. Cuando Seller desmonta, siento que vuelvo a tomar contacto con el suelo. Lo mismo ocurre con la natación. He renunciado a ella, pero participo todavía de la delicia del nadador acariciado por el agua. La carrera, aún la más breve, me sería hoy tan imposible como a una estatua, a un César de piedra, pero recuerdo mis carreras de niño en las resecas colinas españolas, el juego que se juega con uno mismo y en el cual se llega al límite del agotamiento, seguro de que el perfecto corazón y los intactos pulmones restablecerán el equilibrio. De cualquier atleta que se adiestra para la carrera del estadio, alcanzo una comprensión que la inteligencia sola no me daría. Así, de cada arte practicado en su tiempo, extraigo un conocimiento que me resarce en parte de los placeres perdidos. Creí, y en mis buenos momentos lo creo todavía, que es imposible compartir de esta suerte la existencia de todos, y que esa simpatía es una de las formas menos revocables de la inmortalidad. Hubo momentos en que esta comprensión trató de trascender lo humano y fue del nadador a la ola, pero en este punto me faltan ya seguridades y entro en el dominio de la metamorfosis, del sueño.
Comer demasiado es un vicio romano, pero yo fui sobrio con voluptuosidad. Hermógenes no se ha visto precisado a alterar mi régimen, salvo quizá esa impaciencia que me llevaba a devorar lo primero que me ofrecían, en cualquier parte y a cualquier hora, como para satisfacer de golpe las exigencias del hambre. De más está decir que un hombre rico, que solo ha conocido las privaciones voluntarias o las ha experimentado a título provisional, como un incidente más o menos excitante de la guerra o del viaje, sería harto torpe si se jactara de no haberse saciado. Atracarse los días de fiesta ha sido siempre la ambición, la alegría y el orgullo naturales de los pobres. Amaba yo el aroma de las carnes asadas y el ruido de las marmitas en las festividades del ejército, y que los banquetes del campamento, o los que en el campamento valía por un banquete, fuesen lo que deberían ser siempre, un alegre y grosero contrapeso a las privaciones de los días hábiles. En la época de las Saturnales, toleraba el olor a fritura de las plazas públicas, pero los festines de Roma me llenaban de tal repugnancia y hastío que alguna vez, cuando me creí próximo a la muerte durante un reconocimiento o una expedición militar, me dije para reconfortarme que por lo menos no tendría que volver a participar de una comida. No me infieras la ofensa de tomarme por un vulgar renunciador. Una operación que tiene lugar 2 o 3 veces por día y cuya finalidad es alimentar la vida, merece seguramente todos nuestros cuidados. Comer un fruto significa hacer entrar en nuestro ser un hermoso objeto viviente, extraño, nutrido y favorecido como nosotros por la tierra. Significa consumar un sacrificio en el cual optamos por nosotros frente a las cosas. Jamás mordí la miga de pan de los cuarteles sin maravillarse de que ese amasijo pesado y grosero pudiera transformarse en sangre, en calor, acaso en valentía. Ah, ¿por qué mi espíritu, aun en sus mejores días, solo posee una parte de los poderes asimiladores de un cuerpo? En homenaje al centenario del nacimiento de Marguerite Yourcenar, nacida en Bruselas en 1903, leemos fragmentos de su obra Memoria de Adriano, publicada por primera vez en 1951 y en lengua española en Buenos Aires, editorial suramericana, en 1955, traducción maravillosa del escritor Julio Cortázar. Allegro del concierto para violín Köchel 216. En Roma, durante las interminables comidas oficiales, se me ocurrió pensar en los orígenes relativamente recientes de nuestro lujo. En este pueblo de granjeros parsimoniosos y soldados frugales, alimentados a ajo y a cebada, repentinamente precipitados por la conquista en las cocinas asiáticas y hartándose de alimentos complicados con torpeza de campesinos hambrientos. Nuestros romanos se atiborran de hortelanos, se inundan de salsas y se envenenan con especies. Un apicio está orgulloso de la sucesión de las entradas, de la serie de platos agrios o dulces, pesados o ligeros,
que componen la bella ordenación de sus banquetes. Vaya y pase, todavía, si cada uno de ellos fuera servido aparte, asimilado en ayunas, doctamente saboreado por un gastrónomo de papilas intactas, presentados al mismo tiempo en una mezcla trivial y cotidiana, crean en el paladar y el estómago del hombre que los come una detestable confusión en donde los olores, los sabores y las sustancias pierden su valor propio y su deliciosa identidad. El pobre Lucio se divertía antaño en confeccionarme platos raros. Sus patés de faisán, con su sabia dosis de jamón y especias, daban pruebas de un arte tan exacto como el del músico o el del pintor. Yo añoraba, sin embargo, la carne pura de la hermosa ave. Grecia sabía más de estas cosas. Su vino resinoso, su pan salpicado de sésamo, sus pescados cocidos en las parrillas al borde del mar, ennegrecidos aquí y allá por el fuego y sazonados por el crujir de un grano de arena, contentaban el apetito sin rodear con demasiadas complicaciones el más simple de nuestros goces. En algún tabuco de Egina o de Falera he saboreado alimentos tan frescos que seguían siendo divinamente limpios, a pesar de los sucios dedos del mozo de taberna, tan módicos pero tan suficientes que parecían contener, en la forma más resumida posible, una esencia de inmortalidad. También la carne asada por la noche después de la caza tenía esa calidad casi sacramental que nos devolvía más allá a los salvajes orígenes de las razas. El vino nos inicia en los misterios volcánicos del suelo, en las ocultas riquezas minerales. Una copa de samo bebida a mediodía, a pleno sol, o bien absorbida una noche de invierno en un estado de fatiga que permite sentir en lo hondo del diafragma su cálido vertimiento, su segura y ardiente dispersión en nuestras arterias, es una sensación casi sagrada, a veces demasiado intensa para una cabeza humana. No he vuelto a encontrarla al salir de las bodegas numeradas de Roma, y la pedantería de los grandes catadores de vinos me impacienta. Más piadosamente aún, el agua bebida en el hueco de la mano o de la misma fuente hace fluir en nosotros la sal secreta de la tierra y la lluvia del cielo, pero aún el agua es una delicia que un enfermo como yo solo debe gustar con sobriedad. No importa, en la agonía, mezclada con la amargura de las últimas pociones, me esforzaré por saborear su fresca insipidez sobre mis labios. Las fechas se mezclan. Mi memoria compone un solo fresco donde se acumulan los incidentes y los viajes de diversas temporadas. La lujosa barca del comerciante Erasto de Éfeso puso proa hacia Oriente, luego al sur y por fin rumbo a Italia, que para mí significaba el occidente. Tocamos Rodas 2 veces. Delos, enceguecedora de blancura, nos recibió una mañana de abril y más tarde, bajo la luna llena del solsticio, el mal tiempo en la costa de Epiro me permitió prolongar mi visita a Dodona. En Sicilia nos demoramos unos días en Siracusa para explorar el misterio de las fuentes. Aretusa, Ciadné, hermosas ninfas azules. Me acordaba de Licinio Sura, que antaño consagraba sus ocios de estadista a estudiar las maravillas de las aguas.
Había oído hablar de las sorprendentes irisaciones de la aurora sobre el mar Jónico cuando se la contempla desde la cima del Etna. Decidí emprender la ascensión de la montaña. Pasamos de la región de los viñedos a la de la lava y por fin a la de la nieve. El adolescente de piernas danzantes corría por las pendientes escarpadas. Los hombres de ciencia que me acompañaban subían al lomo del mula. En la cresta habían levantado un abrigo que nos permitiría esperar el alba. Amaneció. Un inmenso velo de iris se desplegó de uno a otro horizonte. Extraños fuegos brillaron en los cielos de la cima. El espacio terrestre y marino se abría a la mirada hasta el África visible y la Grecia adivinada. Fue una de las cumbres de mi vida. No faltó nada en ella, ni la franja dorada de una nube, ni las águilas, ni el escanciador de la inmortalidad. Días alciónicos, solsticio de mi vida, lejos de embellecer mi dicha distante, tengo que luchar para no empalidecer su imagen, hasta su recuerdo es ya demasiado fuerte para mí. Más sincero que la mayoría de los hombres, confieso sin ambajes las causas secretas de esa felicidad. Aquella calma tan propicia para los trabajos y las disciplinas del espíritu se me antoja uno de los efectos más bellos del amor, y me asombra que esas alegrías tan precarias, tan raramente perfectas a lo largo de una vida humana, bajo cualquier aspecto con que las hayamos buscado o recibido, sean objeto de tanta desconfianza por quienes se creen sabios. Temen el hábito y el exceso de esas alegrías en vez de temer su falta y su pérdida, y gastan en tiranizar sus sentidos un tiempo que estaría mejor empleado en ordenar o embellecer su alma. En aquella época ponía yo en acendrar mi felicidad, en saborearla y también en juzgarla, esa constante atención que siempre concedí a los menores detalles de mis actos. ¿Y qué es la voluptuosidad sino un momento de apasionada atención del cuerpo? Toda dicha es una obra maestra. El menor error la falsea, la menor vacilación la altera, la menor pesadez la desluce, la menor tontería la envilece. La mía no es responsable de ninguna de las imprudencias que más tarde la quebraron. Mientras obré a su favor, fui sensato. Creo todavía que un hombre más sensato que yo hubiera podido ser dichoso hasta su muerte. Menuetto del divertimento Köchel 334. Roma estaba ahí, pero ya no me veía forzado a contemporizar, a dar seguridades, a complacer. La obra del Principado se imponía. Las puertas del templo de Jano, que se abren en tiempo de guerra, seguían cerradas. Las intenciones daban su fruto.
La prosperidad de las provincias refluía sobre la metrópolis. Acepté por fin el título de padre de la patria que me había sido propuesto en la época de mi advenimiento. Plotina había muerto. Durante una estadía anterior en la capital, había visto por última vez a aquella mujer que sonreía fatigada y que la nomenclatura oficial me asignaba por madre, aunque era mucho más que eso, mi única amiga. Esta vez solo encontré de ella una pequeña urna depositada bajo la columna Trajana. Asistí en persona a la ceremonia de la apoteosis. Contrariando los usos imperiales, llevé luto por 9 días. Pero la muerte no cambiaba gran cosa en esa intimidad que desde hacía muchos años prescindía de la presencia. La emperatriz seguía siendo lo que siempre había sido para mí, un espíritu, un pensamiento al cual estaba unido el mío. Algunas de las grandes construcciones llegaban a su término. El Coliseo, reparado y lavado de los recuerdos de Nerón que aún duraban en él, había sido adornado en reemplazo de la imagen de aquel emperador, con una efigie colosal del sol, Helios, rey, aludiendo a mi gentilicio, Helio. Se estaba terminando el templo de Venus y de Roma, situado en el emplazamiento de la escandalosa Casa Áurea, en la que Nerón había desplegado con pésimo gusto un lujo mal adquirido. Roma, amor, la divinidad de la ciudad eterna, se identificaba por primera vez con la madre del amor, inspiradora de toda alegría. Era una de las ideas de mi vida. La potencia romana adquiría así ese carácter cósmico y sagrado, esa forma pacífica y tutelar que ambicionaba darle. Se me ocurría a veces asimilar la emperatriz difunta a aquella Venus sapiente, consejera divina. Entro a leer uno de los breves fragmentos que más amo de este libro, donde Marguerite Yourcenar describe el Panteón de Roma. La consagración del templo de Venus y de Roma fue una especie de triunfo, acompañado de carreras de carros, espectáculos públicos, distribuciones de especias y perfumes. Los 24 elefantes que habían arrastrado hasta el lugar de la erección aquellos enormes bloques, reduciendo así el trabajo forzado de los esclavos, figuraban como monolitos vivientes en el cortejo. La fecha elegida para la fiesta era el aniversario del nacimiento de Roma, el 8º día siguiente, a los idus de abril del año 882 de la fundación de la ciudad. Jamás la primavera romana había sido más dulce, más violenta, más azul. El mismo día, con una solemnidad más recogida y como en sordina, tuvo lugar en el interior del Panteón una ceremonia consagratoria. Había yo corregido personalmente los planes excesivamente tímidos del arquitecto Apolodoro. Utilizando las artes griegas como simple ornamentación, lujo agregado, me había remontado para la estructura misma del edificio a los tiempos primitivos y fabulosos de Roma, a los templos circulares de la antigua Etruria. Había querido que el santuario de todos los dioses reprodujera la forma del globo terrestre y de la esfera estelar, del globo donde se concentran las simientes del fuego eterno, de la esfera hueca que todo lo contiene. Era también la forma de aquellas chozas ancestrales, de donde el humo de los más arcaicos hogares humanos se escapaba por un orificio practicado en lo alto.
la cúpula, construida con una lava dura y liviana, que parecía participar todavía del movimiento ascendente de las llamas, comunicaba con el cielo por un gran agujero alternativamente negro y azul. El templo, abierto y secreto, estaba concebido como un cuadrante solar. Las horas girarían en el centro del pavimento, cuidadosamente pulido por artesanos griegos. El disco del día reposaría allí como un escudo de oro. La lluvia depositaría un charco puro. La plegaria escaparía como una humareda hacia ese vacío donde situamos a los dioses. La fiesta fue para mí una de esas horas a las que todo converge. De pie, en el fondo de aquel pozo de claridad, tenía a mi lado a los integrantes de mi principado, los materiales que componían mi destino de hombre maduro, edificado más que a medias. Reconocía la austera energía de Marcio Turbo, servidor fiel, la dignidad gruñona de Serviano, cuyas críticas visvisadas, con voz cada vez más sorda, ya no me alcanzaban, la elegancia real de Lucio Sellonio, y algo aparte, en esa clara penumbra que conviene a las apariciones divinas, el rostro soñador del joven griego en quien había encarnado mi fortuna. Mi mujer, también presente, acababa de recibir el título de emperatriz. Leemos la última hoja del libro. Mi paciencia da sus frutos, sufro menos y la vida se vuelve casi dulce. No me enojo ya con los médicos, sus tontos remedios me han condenado, pero nosotros tenemos la culpa de su presunción y su hipócrita pedantería. Mentirían menos si no tuviéramos tanto miedo de sufrir. Me faltan las fuerzas para los accesos de cólera de antaño. Sé de buena fuente que Platorio Nepos, a quien mucho quise, ha abusado de mi confianza, pero no he tratado de confundirlo y no lo he castigado. El porvenir del mundo no me inquieta. Ya no me esfuerzo por calcular, angustiado, la mayor o menor duración de la paz romana. Dejo hacer a los dioses. No es que confíe más en su justicia, que no es la nuestra, ni tengo más fe en la cordura del hombre. La verdad es justamente lo contrario. La vida es atroz y lo sabemos, pero precisamente porque espero poco de la condición humana, los períodos de felicidad, los progresos parciales, los esfuerzos de reanudación y de continuidad, me parecen otros tantos prodigios que casi compensan la inmensa acumulación de males, fracasos, incuria y error. Vendrán las catástrofes y las ruinas, el desorden triunfará, pero también, de tiempo en tiempo, el orden. La paz reinará otra vez entre dos períodos de guerra. Las palabras libertad, humanidad y justicia recobrarán aquí y allá el sentido que hemos tratado de darles. No todos nuestros libros perecerán, nuestras estatuas mutiladas serán rehechas, y otras cúpulas y frontones nacerán de nuestros frontones y nuestras cúpulas. Algunos hombres pensarán, trabajarán y sentirán como nosotros. Me atrevo a contar con esos continuadores, nacidos a intervalos irregulares a lo largo de los siglos, con esa intermitente inmortalidad.
Los medicamentos ya no actúan. La inflamación de las piernas va en aumento y dormito sentado más que acostado. Una de las ventajas de la muerte será estar otra vez tendido en un lecho. Ahora me toca a mí consolar a Antonino. Le recuerdo que desde hace mucho la muerte me parece la solución más elegante de mi propio problema. Como siempre, mis deseos acaban por realizarse, pero de manera más lenta e indirecta de lo que habría supuesto. Me felicito de que el mal me haya dejado mi lucidez hasta el fin. Me alegro de no haber tenido que pasar por la prueba de la extrema vejez, de no estar destinado a conocer ese endurecimiento, esa rigidez, esa sequedad, esa atroz ausencia de deseos. Si no me equivoco en mis cálculos, mi madre murió aproximadamente a la edad que tengo hoy. Mi vida ha durado la mitad más que la que mi padre, muerto a los 40 años. Todo está pronto. El águila encargada de llevar a los dioses el alma del emperador se halla lista para ser empleada en la ceremonia fúnebre. Mi mausoleo, en cuya techumbre plantan ya los cipreses destinados a formar una pirámide negra en pleno cielo, estará terminado a tiempo para el transporte de las cenizas todavía tibias. He rogado a Antonino que haga llevar luego las de Sabina. Descuidé ofrecerle a su muerte los honores divinos que después de todo le corresponden, y no estaría mal que se reparara ese olvido, y quisiera que los restos de Helio César sean colocados junto a mí. Me han traído a Bayas. Con los colores de julio el viaje fue penoso, pero respiro mejor a orillas del mar. La ola repite en la playa su murmullo de seda frotada y de caricia. Disfruto todavía de los prolongados atardeceres rosa, pero solo sostengo estas tabletas para dar ocupación a mis manos que se mueven a pesar de mí. He mandado a buscar a Antonino. Un correo sale hacia Roma a galope tendido. Resonar de los cascos de Borístenes, galope del jinete, Tracio. El reducido grupo de los íntimos se reúne junto a mí. Chabrias me da lástima. Las lágrimas no van bien con las arrugas de los ancianos. El hermoso rostro de Seller está, como siempre, extrañamente tranquilo. Me cuida aplicadamente, sin dejar traslucir nada que pudiera agregarse a la inquietud o a la fatiga de un enfermo. Pero Diótimo solloza, hundida la cabeza en los almohadones. He asegurado su porvenir. Como no le gusta Italia, podrá realizar su sueño de volver a Gadara y abrir allí, junto con un amigo, una escuela de elocuencia. Nada perderá con mi muerte. Y sin embargo, sus frágiles hombros se agitan convulsivamente bajo los pliegues de la túnica. Siento caer sobre mis dedos esas lágrimas deliciosas. Hasta el fin, Adriano habrá sido amado humanamente. Mínima alma mía, tierna y flotante, huésped y compañera de mi cuerpo, descenderás a esos parajes pálidos, rígidos y desnudos, donde habrás de renunciar a los juegos de antaño. Todavía un instante miremos juntos las riberas familiares, los objetos que sin duda no volveremos a ver. Tratemos de entrar en la muerte con los ojos abiertos. Alegro de la casación, Köchel 99. Despide nuestro programa, donde homenajeamos a una mujer maravillosa, Marguerite Yourcenar, una mujer que dijo algún día: ¿cuál es su sueño de felicidad?, le preguntaron y dijo: vivir en un mundo donde reinaran la inteligencia, la sencillez, la bondad y la justicia. ¿Y cuál es su divisa? Ninguna, pero me gusta la de los hermanos Van Eyck. Con todo mi empeño. Marguerite Yourcenar, en Charlas en el bosque del bambú, en el regocijo de la lectura de su obra Memorias de Adriano.
Charlas en el bosque del bambú. Un navío en el viaje por el océano de la ciencia y el arte. Lecturas y conversaciones para navegar en los aconteceres del universo. Charlas en el bosque del bambú con Marga López Díaz.